Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Desde expresidentes hasta generales, miembros del desaparecido Estado Mayor Presidencial y poderosos jefes policíacos han sido mencionados como parte de una extensa red de protección al cártel de Sinaloa durante más de 2 décadas en el juicio que se lleva a cabo en contra del Chapo Guzmán en Nueva York. El principal testigo de la Fiscalía, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, puso la atención del jurado en la supuesta protección al cártel de Sinaloa, por lo menos desde la segunda mitad de los 90, durante los gobiernos de Ernesto Zedillo hasta el de Felipe Calderón. Refirió que altos mandos del ejército durante las administraciones de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón estuvieron al servicio del cártel de Sinaloa. Estos son algunos de los nombres que reveló el Vicentillo: el general Roberto Miranda Sánchez, jefe del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo. El Vicentillo declaró que se reunió con el general en 1997 en la residencia oficial de Los Pinos para solicitarle que el gobierno detuviera la persecución a los negocios de su familia, aunque no aclaró si Miranda Sánchez estaba en la nómina del cártel. Sí rechazó que Ernesto Zedillo hubiera recibido dinero de ellos. Hasta Los Pinos, estimados amigos, llegó el cártel de Sinaloa. El entonces coronel Marco Antonio de León Adams, quien fungía como jefe de seguridad del entonces presidente Vicente Fox y de quien el Vicentillo dijo que era amigo de su papá, del Mayo Zambada. Según el hijo del Mayo, esta relación les permitió que el Chapo burlara a las autoridades tras su fuga. También les habría pasado información de otros operativos a cambio de sobornos. El tercer militar de alto rango mencionado es el general Humberto Eduardo Antimo Miranda, exoficial mayor de la Secretaría de la Defensa en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Eduardo Antimo Miranda, de acuerdo con el Vicentillo, recibía una cantidad mensual de $50,000 a cambio de avisarles las actividades de organizaciones rivales como los Zetas, los Beltrán Leiva y los Carrillo Fuentes, quienes querían eliminar a El Mayo Zambada y al Chapo Guzmán. En México, estimados amigos, hay más de un caso en el que las autoridades estatales, principalmente gobernadores, han sido señalados de recibir sobornos del crimen organizado o de estar coludidos con el narcotráfico. No hay traficante que no tenga cobertura gubernamental para este tipo de delito de alto impacto. Necesitas que te esté protegiendo la autoridad, los soldados, las policías y, por supuesto, funcionarios, afirmó el periodista y autor de libros sobre el narcotráfico, José Reveles. Uno de los casos más conocidos es el de Mario Villanueva, quien gobernó el estado de Quintana Roo de 1993 a 1999 y quien purga una pena en prisión por nexos con el narcotráfico. Tomás Yarrington, exgobernador del estado de Tamaulipas, fue extraditado a Estados Unidos acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude bancario. Su sucesor, Eugenio Hernández, está preso en una cárcel de Tamaulipas, acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De los pocos casos en los que figuras de alto calibre fueron señaladas de nexos con el narcotráfico es el del general del ejército Mario Acosta Chaparro, quien fue señalado en el 2002 de tener vínculos con el crimen organizado y quien falleció baleado en el 2010 en la Ciudad de México. Las acusaciones de sobornos que han aflorado en el juicio contra el Chapo Guzmán resaltan la corrupción entre las autoridades mexicanas que permitió al narcotráfico expandirse. Durante el juicio, Jesús El Rey Zambada dijo que el Chapo Guzmán tenía comprados a fiscales, policías y militares y hasta la Interpol. Dijo que entregó 2 maletas con un total de entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el 2005 y en el 2006. Incluso uno de los abogados del Chapo, Jeffrey Lichtman,
acusó al expresidente Felipe Calderón y a su sucesor Enrique Peña Nieto de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, lo que ambos negaron categóricamente. Los nombres de funcionarios importantes del gobierno mexicano han salido a relucir en los testimoniales de criminales que han dado cuenta del poder corrupto del Chapo Guzmán. Sin embargo, muchos detalles se han guardado bajo el más estricto de los secretos, a pesar de ser un proceso público. Abogados del medio The New York Times presentaron ante el juez del caso, Brian Cogan, una carta de protesta en contra de las medidas inusuales que ha tomado el gobierno estadounidense para clasificar declaraciones y conversaciones que considera sensibles para ciertas entidades. Y es que la defensa del Chapo Guzmán ha montado su estrategia en resaltar la participación de miembros del gobierno mexicano en la red de complicidades del cártel de Sinaloa. De hecho, en las primeras audiencias, como les mencionaba hace unos momentos, mencionaron los nombres de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, hecho por el que el juez Cogan apercibió a los abogados encabezados por Jeffrey Lichtman. El nivel de secrecía va más allá de proteger a personas de ser evidenciadas, también pasa por una cuestión de seguridad. El juez Brian Cogan ha limitado incluso el trabajo de los artistas y dibujantes en la corte para proteger la identidad de ciertos testigos, pues considera que la peligrosidad del Chapo no ha sido neutralizada a pesar de estar tras las rejas. Lo cierto es que el gobierno estadounidense ha procurado que los testimonios más cruentos sobre el nivel de corrupción que alcanzó el imperio del Chapo no lleguen a los oídos del público e incluso no lleguen a los oídos del jurado, escribió el periodista Alan Feuer del New York Times.